Démosle. Bien, ahí tenemos la respuesta del ejercicio que estábamos trabajando. Esta es la respuesta, nos queda 9x cuadrado más 4x menos 4. Bien, espero que les haya quedado bastante claro. Esto va a venir en el parcial. Así es de que vamos a estar resolviendo dudas durante la semana por medio del grupo de WhatsApp. El tema al que vamos a entrar ahorita, que medio lo vamos a ver, es los teoremas de la derivada. Ok, Démosle. ahí tenemos los siguientes teoremas. Acá tenemos una tabla eh, que nos explica cada teorema. Estas son como fórmulas para Díctale. determinar la derivada de una manera más sencilla, ¿verdad? Ya no resolviéndola por el método de los límites, como lo estábamos haciendo anteriormente, sino que ahora lo que vamos a hacer es de que, como tenemos fórmulas, vamos a utilizar las fórmulas. Y vamos a ver cuáles son las fórmulas que más se apegan al ejercicio. Y esas vamos a utilizar, que acá tenemos de Se una... la dicto. ¿Perdón? La dicto. Acá tenemos la primera, miren. La dice función y aquí está cuál es la derivada o cuál es la fórmula de la derivada o cómo se saca. Dice, la primera dice función de una constante c. C significa que puede ser un número cualquiera, un número conocido que no lleva ninguna letra. Por ejemplo, podría ser 5. Entonces, la derivada de un número cualquiera, siempre va a ser 0, que es lo que tenemos acá. Por ejemplo, si a mí me dicen cuál es la derivada de 20, entonces como 20 es un número constante, yo voy a saber que su derivada es 0. Cero. Bien, ese es el primer teorema. El segundo teorema es la derivada de x, X de x elevado. o sea, x elevado Sí, a un exponente Lick, y si hay un número negativo, también es cero. igual a 0. En la anterior. Correcto. No, solo tiene que ser positivo, ¿verdad? ¿O no? O cualquier tipo de número. Siempre y cuando sea un número, eh, siempre va a ser 0. Ok, Pues si me gracias. dicen, calcule la derivada del número pi. Ya saben cuál es el número pi, ¿verdad? El que vale 3.1416. 3.1416. Como pi, aunque es un símbolo, eh, pi es un número que ya lo conocemos, su derivada también es 0. Cero. Sí, todo número que conozcamos, su derivada va a ser 0. Claro, cuando estén solo los números. Eso va a aplicar solo cuando la función me dé un número cualquiera. Ya vamos a ver unos ejemplos en la clase del martes para que eh, podamos entenderlo mejor. Bien, entendemos en el de la x elevado a la n y esta, cuando yo tengo una letra con un exponente, lo que se hace es para sacar la derivada, observa. El exponente
se baja a como un índice o como un coeficiente. La n se baja aquí a la par de la x y al exponente que es n se le resta 1. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la función, la derivada de la función x al cubo, entonces si aquí es x al cubo, este 3 se va a venir para acá y aquí al 3 le voy a restar, acá 3x cuadrado. Bien, y para eso me sirven los teoremas. La idea de los teoremas, aquí tenemos diferentes teoremas, esto se los voy a enviar para que usted tenga todos los teoremas que vamos a necesitar. Son como fórmulas para poder resolver las derivadas más fácilmente. Mira, acá tenemos varios teoremas donde ya nos dan la fórmula, donde al final solo hay que sustituir y encontramos la derivada. Acá tenemos más fórmulas. Más fórmulas, que hay otra. Tenemos fórmula de trigonométrica. Imagínense que la función seno, su derivada es coseno. O sea que si me dicen cuál es la derivada del seno de un ángulo cualquiera, su derivada es coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Aquí cambia la fórmula. Mira, esta es la derivada del coseno, es menos el seno. En este caso, pues, ya son fórmulas que ya están establecidas y ellas nos sirven para facilitar lo que es las derivadas. Bien, vamos a revisar cada uno de los teoremas. No sé si tenemos ahí, logran ver el archivo con los teoremas. Aquí están los ejemplos. Sí, Ok. le dicto eso, le- Bien, ahí tenemos este archivo donde tenemos los teoremas sobre las derivadas. Y dice, aunque dada la ecuación de una función es posible obtener su respectiva función derivada utilizando la definición. ¿Cuál es la definición? Es la que nosotros ya vimos en la clase anterior, utilizando límites. Esa es la definición de la derivada. Si a usted le dicen, calcule la derivada utilizando la definición, recuérdese que la definición de derivada es aplicándole límite y la fórmula que vimos anteriormente. De ahí, si a usted le dicen, calcule la derivada utilizando los teoremas o no le dicen utilizando la definición, obviamente lo más fácil es que usted comience a utilizar estos teoremas. Bien, aquí está lo que les decía, teorema 1, la derivada de una función constante. Y ahí están los ejemplos. Este PDF se lo voy a enviar al grupo para que usted no vaya a estar ahí apresurado copiando, yo se lo voy a enviar. Tenemos 3 ejemplos. Una constante. Si gusta puede apagar su micrófono para que no se escuchen ahí los ruidos. Nada, en 10 minutos voy a explicar los teoremas y aquí van sus respectivos ejemplos. Ok, tenemos la derivada de una función constante de 0. Ejemplo, si la función que nos dan es f de x es igual a 8, entonces, por definición acá, del teorema 1 que nos dice que si es un número, entonces su derivada, acá está su derivada, aquí tiene el apóstrofe, es igual a 0. Entonces, tenemos el ejemplo 2
Usted me va a decir, ¿y qué pasa si lleva una raíz? 5 raíz de 2. 5 raíz de 2 también es un número, solo que es un número decimal, pero también su derivada es 0 por ser un número, solo que es un número decimal y es un irracional. Por lo tanto, pues también es 0. Siempre y cuando no lleve una letra X, su derivada va a ser 0. El ejemplo 3, tenemos 4 sobre raíz de 5, 5 más raíz de 2. 5 más raíz de 2 también es un número, porque raíz de 2 es 1 punto y fracción, ¿verdad? 46, una fracción. Es un decimal, por lo tanto le sumo 5, me va a dar un número, y 4 lo divido entre ese número, me va a dar otro número. Entonces, su derivada también es 0. Hasta el momento, pues, creo que si utilizamos este teorema va a ser para la parte de las funciones donde solo existan números y no hayan letras o no hayan variables. Para eso lo vamos a utilizar. Veamos el teorema 2. El teorema 2 dice, si la función es igual a x, entonces f es variable sobre los números reales y su derivada de la función corresponde a 1. Este es el más sencillo y espero que se lo aprendan. La derivada de x siempre va a ser 1. Acuérdese que no solo podemos derivar en x, sino que también podemos derivar en x, en y, en n, en t, en cualquier letra que nosotros decidamos utilizar. Decíamos de que esta d significa derivada, por lo tanto aquí dice la derivada con respecto a x, de f de x, o la derivada con respecto a x, de x, es igual a 1. A 1. Y el ejemplo que tenemos acá es derivada de y con respecto a y, de y, también va a ser igual a 1, ¿verdad? Porque decíamos que la letra cuando está al exponente 1, su derivada va a ser 1. ¿Ve? Entonces, ¿de dónde sale eso? Fácil. Si la x aquí tiene exponente 1, ese 1 se baja aquí a la par y a ese 1 se le resta 1. 1 menos 1 es 0. Entonces, ese 0 hace que esta x se convierta en 1. 1 por 1, por el 1 que bajamos de acá, ahí queda siempre 1. Por esa razón es de que siempre la derivada de una letra que tiene exponente 1 siempre va a dar 1. Y aquí tenemos 3 ejemplos, solo que con diferentes letras. Derivada de y, derivada de n, derivada de t. ¿Sí? ¿Estamos claros o habrá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, no hay ninguna pregunta, ok. Teorema 3. Este era el que habíamos visto. Si la función tiene una letra elevada a un exponente, dice que n pertenece a los números racionales y x pertenece al conjunto A en el que x a la n está bien definida, entonces la función es derivable en A y su derivada en x de x a la n es la siguiente. Esta n viene aquí a multiplicarse con el número que esté acá
Si hay algún número, pues se multiplica con él. En este caso, como hay un número 1 acá, entonces esta n se multiplica por el 1. N por 1 va a dar n. Y la x se mantiene, pero al exponente n se le resta 1. Veamos el ejemplo. Si fuera x cuadrado, su derivada va a ser la siguiente. El 2, mire, este 2 se bajó y se volvió coeficiente. 2x y el exponente 2 se le resta 1. Por lo tanto nos queda 2x elevado a la 1. Como el 1 no se coloca, se sobreentiende, entonces queda 2x. Segundo ejemplo. Si la función evaluada en x es x a la quinta, veamos qué pasó con esa x a la quinta. Este 5 se baja, x5 menos 1, entonces me queda 5x a la cuarta. Ejemplo 3. Tenemos un exponente fraccionario, observe. X elevado a la 2 tercios. Entonces, esta x elevado a la 2 tercios, el 2 tercios se baja y nos queda x a la 2 tercios menos 1. Como ya se sabe que el 1 tiene 3 tercios, entonces 2 tercios le restamos 3 tercios. Y ahí se hace al revés. A 3 tercios le quito 2 tercios, solo me queda 1 tercio. Pero como el 3 tercios era negativo, me va a quedar 1 tercio negativo. ¿Ok? Ese es el teorema. Teorema 3. Veamos el teorema 4. Dice, si la función es derivable en f sobre un intervalo donde k y c es un número real. Aquí estamos hablando de que existe una función y un coeficiente. O sea que aparte de letras va a tener un número. Entonces dice, lo que dice acá, que si tenemos la derivada con respecto a x de una función multiplicada por una constante o un número cualquiera, lo que se hace es que se saca el número, acá sacamos la c y derivamos la función. Muy bien, veamos cómo es que pasa eso. Si tenemos 5x, entonces su derivada va a ser la siguiente. Apartamos el 5 porque el 5 no se va a derivar ahorita, sino que solo se va a derivar la x. Entonces sacamos el 5, acá lo dejamos antes, derivamos la x con respecto a x, entonces al derivar la x, recuérdese que la derivada de x es 1, entonces este 5 que lo dejamos afuera por ser coeficiente, lo vamos a multiplicar por la derivada de x. 5 por 1 es 5. En otras palabras más sencillas, si tenemos un número con la letra elevada al exponente, lo único que hacemos cuando derivamos es que quitamos la letra y nos queda el número que tenemos a la par. En este caso, la derivada de 5x, quitando la x, nos queda 5. Tenemos menos 2x al cubo. Vaya, este menos 2 lo dejamos fuera y vamos a derivar este x al cubo. Como usted ya sabe, la derivada de x al cubo, el 3 se baja al coeficiente y al 3 se le resta 1, entonces me queda 3x, al 3 le restamos 1, nos queda 2, 3x cuadrado. Y como teníamos un coeficiente o una constante aquí afuera, que es menos 2, ese menos 2 se va a multiplicar por este 3. Menos 2 por 3, menos 6x al cuadrado. Menos 6x al cuadrado.
Estamos... Entonces, si hay alguna pregunta, pues active su micrófono y la hace, ¿verdad? El ejercicio número 3, mira, ese es un poquito más complicadito porque tenemos raíz de X. Pero, lástima que aquí no puedo editar. Si pudiera editarlo, pues fuera bueno. Este ejercicio lo vamos a resolver. Lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. En ese teorema 4 aplica el teorema 3, ¿verdad? Con respecto a ese donde dice 2 séptimos raíz de X. No, siempre aplicamos, bueno, sí podemos aplicar el teorema 3 porque esta X, ¿Verdad que va como que mezclado con el teorema 3? Porque se lleva una raíz y sí digo yo. podríamos decir que sí, pero lo voy a mandar resuelto porque aquí no puedo editar. Ok. Entonces, solo estoy explicando y en este es un PDF en el cual no puedo editar, por lo tanto no puedo resolverlo ahorita aquí para detallárselo bien cómo se resuelve. Pero sí, en el grupo lo voy a enviar en un video para que ustedes lo puedan ver cómo se desarrolla. Pero con los dos primeros ejemplos, creo que está bien claro este teorema. Teorema Sí, con 5. eso. El teorema 5 solo es un poquito son propiedades nada más, pero los teoremas fundamentales son los primeros tres, sí, los primeros tres, cuatro. Podríamos mencionar el cuarto también. Pero ya de aquí dice la suma de dos funciones, o sea, ¿qué pasa cuando nos piden la derivada? Y en la derivada ya me comienzan a dar no solo un término, sino que me dan dos o tres términos. ¿Qué es lo que pasa? Fácil. Vamos a derivar por separado. Eso es lo que me está diciendo el teorema. Mira, si aquí nos dan la derivada de dos funciones sumándose, entonces vamos a derivar primero la función y luego vamos a derivar la otra función, ¿verdad? Así como ya lo hemos hecho antes. Primero vamos a derivar x al cubo. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? Bajamos el 3, este 3 lo bajamos acá, ponemos la x y le restamos 1 al exponente. A 3 le quitamos 1, nos queda 2. 3x al cuadrado. Ahora más, voy a derivar la segunda función, x a la séptima. Bajo el 7 y al 7 que había en el exponente le resto 1 y me queda 7x a la sexta. Bien sencillo. Ok, tenemos acá 2x a la 7 medios y x a la menos 1. De igual forma se están sumando, por lo tanto lo vamos a hacer por separado. El teorema me dice que lo hagamos por separado. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a dejar este 2, lo vamos a dejar afuera y x a la 7 y medio lo vamos a derivar. Entonces aquí está el 2, mira. Lo vamos a dejar afuera. Lástima que acá no usaron paréntesis. Siempre es importante usar paréntesis para no confundirse. Vale, pero este 2 lo dejamos acá. Como era el exponente 7 medios, a 7 medios lo bajo acá. Lo tengo acá, mira, 7 medios. La x, 7 medios, le voy a restar 1. Y aquí sería, si a 7 medios le resto 1, me estaría dando, acuérdese que
la unidad tiene 2 medios, perdón. Entonces, si a 7 medios le quito una unidad que tiene 2 mitades, a 7 le quito 2, me estaría dando 5 medios. Sí, aquí hay un error. Tenemos acá, ajá, aquí hemos puesto 8, pero es 5. 5 medios. 5 medios 5 queda. medios, correcto. Ve, ahí donde está la manita, vamos a poner 5, ahí está, ve, 5. La mano significa Ahí está. 5 medios. Por lo tanto, otra propiedad que pasa, y aquí ya lo hicieron, mira, este 2 se multiplica por 7, 2 por 7, 14, entre 2 nos da 7. Y acá, acuérdese que un exponente fraccionario se convierte en una raíz. El denominador es la raíz, es el índice de la raíz, que es cuadrado, y el numerador es el exponente de la letra que va adentro. Este 5 se fue para la X y este 2 se fue para la raíz. Bien. Entonces, aquí cuando intentemos sacar esta X de la raíz, vamos a decir 5 entre 2 y ahí me va a quedar 5 sobre 2. Ok. El X a la menos 1, que es el segundo, X a la menos 1, como hay un menos 1, ese menos 1 lo voy a bajar aquí. Mira, aquí no pusieron el menos 1 porque se entiende que ya existe el 1 ahí aunque no lo ponga, ¿ve? Pero aquí pusieron el menos. Mira, acuérdense que aquí era más, pero como el menos 1 del exponente fue el que se vino acá, menos por más se hizo menos. Y ahí se sobreentiende que ya está el 1. X a la menos 1 le resto 1. Dos números negativos no se restan, sino que se suman. Entonces, menos 1 y menos 1 se hacen menos 2. ¿Ve? Menos 2. ¿Sí? Y existe otra propiedad que me dice que no puedo dejar exponentes negativos. Por lo tanto, si no puedo dejar exponentes negativos, tengo que pasarlos. Ya sea si están en el numerador, los paso al denominador. Si están en el denominador, los paso al numerador. Entonces, como esta x a la menos 2 estaba en el numerador, o sea, no tiene ninguna fracción, entonces la voy a hacer fracción y arriba le voy a agregar un 1 y le voy a cambiar el signo a su exponente. Mira. Queda positivo. Queda 1x sobre a 1 sobre x al cuadrado. Cuadrado. Correcto. Esa es la propiedad. Para cambiarle este signo negativo, pues lo único que hago es que la hago fracción y como la x cuadrada es la que está prácticamente arriba, si yo la hago fracción aquí, le pongo un 1 abajo. Entonces invierto esa fracción, el 1 se va para arriba y la x a la menos 2 se va para abajo, pero ese menos 2 cambia su signo y queda x al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Estos teoremas nos van a ayudar a que las derivadas pues sean más sencillas y las podemos resolver de una manera más fácil. Nos vamos a quedar en el teorema 4. 5. ¿Sí? Teorema 5. Y luego la siguiente clase, la clase del martes, pues vamos a revisar los demás teoremas y vamos a resolver algunos ejercicios para que nos quede más claro lo que es la derivada. Por el momento, pues, podemos ir a descansar, ya que sé que tienen otras clases. Igual yo tengo otra clase. Ahorita, pues,
vamos a conectar con la siguiente clase. Así de que, bueno, hoy es jueves, nos vemos hasta el martes. Espero que se cuiden, nos comunicamos por WhatsApp. Ya saben, cualquier cosa. Y en la plataforma estén pendientes de las actividades que se van a desarrollar, ya que voy a subir el foro de la clase de ahora. Lo voy a subir mañana, el foro de la clase de ahora. Y más noche voy a subir el video de esta clase.